Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Solas en mi Queriz, bienvenidos una vez más a este programa de enseñanza donde estamos analizando con detalles, lo estamos haciendo despacito, sin prisas, pero sin pausas, y estamos analizando el tabernáculo, la tienda, la morada de Dios en el desierto. Hoy en nuestra enseñanza número 2, la enseñanza número 2 que vamos a estar desarrollando tiene que ver con Jesucristo y el tabernáculo. Esa es la enseñanza en la que estamos profundizando, y hoy en nuestra enseñanza número 2 vamos a estar hablando del altar de bronce. Eso es lo que nos va a llevar en cuestión el mensaje de enseñanza de hoy. El altar de bronce. Una vez habiendo visto un poco los alrededores, habiendo hablado del desierto, haciendo una panorámica de introducción en el mensaje número 1, esta vez ya cruzamos la primera puerta, si vamos a llamar la puerta, ya saben que eran cortinas, pero cruzamos la primera puerta para encontrarnos con esto, con el altar de bronce. Ya saben que todos aquellos que nos ven a través de YouTube y nos escuchan podrán ver las diapositivas, podrán ver las imágenes y también los textos que nosotros estamos colocando. Para hablar del altar de bronce tenemos que ir a la Biblia. Vámonos al segundo libro de la Biblia, Éxodo. Esta vez nos vamos al capítulo 27 y hagamos lectura desde el verso 1 al verso 8. Dice así la palabra del Señor: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos su anchura, y será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y los cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo. Llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de acacia, de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán en los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de madera, de manera que te fue mostrado en el monte, así lo harán. Ya saben ustedes que todo lo que va a realizar aquellos que fueron dispuestos de corazón voluntario, y a los que Dios había llenado de espíritu, le dio una serie de modelos, le mostró Dios a Moisés una serie de modelos, y tenían que hacerlo de esa forma. En este caso, lo que Dios le mostró fue el altar de bronce. Y en el altar de bronce, si os habéis dado cuenta en la escritura, completamente es todo de bronce. O sea, vamos a ver diferentes metales a lo largo de la construcción del tabernáculo. Vamos a ver mucho oro. De hecho, en el mensaje número 1 estuvimos hablando de cuánto oro se invirtió, cuánto bronce se invirtió y cuánta plata utilizaron. Pero esta vez el altar estaba hecho completamente de bronce. Y vamos a desarrollar esto y vamos a ver el porqué y el motivo. Así que tras cruzar la puerta, la primera puerta, tras salir del desierto, una vez entrado al atrio, ¿de acuerdo? Porque era como se llamaba la parte primera, la parte del exterior, era el atrio. Tras cruzar la puerta, tras salir del desierto y entrar en el atrio, lo primero que veríamos sería el altar
de bronce. Eso es lo primero que nos encontramos. El altar de bronce era la manifestación de Dios, y fíjense que a la vez era un lugar de encuentro entre él y el pecador. Allí es donde se iba a encontrar el pecador, de alguna manera se iba a encontrar el pecador con Dios. ¿Por qué? Porque en el altar se usaba para una serie de cosas que ahora vamos a explicar, y así que tras cruzar el desierto, tras salir del desierto, el primer encuentro que tenemos es un encuentro con el Creador. Es donde el Creador se encuentra con la criatura pecadora, y ese es el primer encuentro. En Primera de Timoteo, en el capítulo 2 y verso 5, la Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fijaros que tras cruzar la primera puerta nos encontramos con un altar hecho de bronce, un altar que se usaba para un sacrificio, para sacrificios, y eso era el primer objeto, la primera función, era lo primero que nosotros nos encontrábamos, y lo último que nosotros, o en este caso el sumo sacerdote, o lo último que estaba a nuestra distancia es el arca de la alianza, que luego explicaremos más adelante en las próximas enseñanzas, que está dentro del lugar santísimo. Y era el último lugar de acceso, sería el lugar santísimo, pero el primer lugar sería el altar de bronce. Entonces, digamos que el altar de bronce es el mediador de todo lo demás que vamos a ir viendo a la vez que nosotros nos vamos introduciendo dentro del tabernáculo. Una vez vamos caminando hacia ello, veremos los demás utensilios que vamos a ver en nuestro peregrinar. Una vez cruzado el atrio y entremos al lugar santo, veremos también los utensilios que vemos. Una vez atravesado el lugar santo, encontraremos el lugar santísimo, y allí también viviremos una experiencia maravillosa. Pero el primer acceso que hacía como mediador entre todo esto, entre la comunión, era el altar. El altar entonces representa a Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso es que, fijaros, el altar era de bronce. El altar de bronce, número 1, era lo primero que se veía cuando se salía del desierto y se entraba en el atrio. Número 2, el altar de bronce era lo que más se utilizaba, era el utensilio que más se le daba uso. El altar de bronce, número 3, representaba un lugar de arrepentimiento. Es allí donde el pecador se arrepentía de su pecado, de su culpa, de su error que había cometido. Por lo tanto, el altar representa también un lugar de arrepentimiento. Y número 4, el altar representa el comienzo de una nueva vida o de una nueva etapa, ya que una vez que el pecador iba al altar, era un lugar de arrepentimiento. De ahí salían cubiertos los pecados, y cuando volvía o se retiraba del altar de bronce, era un nuevo comienzo. Había sido cubierto su pecado. ¿A causa de qué? A causa de un sacrificio, que eso es para lo que se usaba realmente el altar de bronce. Pero esto sería en base de introducción, pero para ir profundizando, verán, el altar, aunque estaba cubierto de bronce completamente, el altar estaba hecho de madera de acacia. El altar estaba hecho de madera de acacia. Y el altar que estaba hecho de madera de acacia, la madera de acacia representa la humanidad. La madera representa la humanidad. En este caso, la madera de acacia en el altar de bronce representa la humanidad de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1, y vimos su gloria,
como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Así que el altar de bronce representa a Cristo. Que sea hecho de madera de acacia representa la humanidad de Cristo, a que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es esa parte de humanidad en la que Cristo se hizo, el Verbo se hizo carne. Entonces el altar de bronce, que era realmente lo que estaba cubierto de bronce, pero que era de madera de acacia, la madera de acacia representa la humanidad de Cristo. Que esté cubierto de bronce, el bronce en la Biblia representa el juicio. En este caso, como el altar representa a Cristo y la madera de acacia representa la humanidad de Cristo, el bronce nos representa un juicio divino. Y ahora vamos a ver el por qué un juicio divino. Así que ya tenemos dos elementos, dos interpretaciones. La madera de acacia, el altar representa a Cristo, la madera de acacia su humanidad, el bronce a un juicio divino. Las medidas que tiene el altar son interesantes, ya que, fijaros, las medidas del altar eran de 5 codos de ancho, de 5 codos de largo y de 3 codos de altura. Todo esto equivale a esto, equivale a 2 metros 25 por 2 metros 25 y 1,25 de alto. Y fijaros que al estar mencionado el número 5, el 5 en la Biblia representa que, ya lo vimos en el mensaje anterior, bien también podían, esto no es tema doctrinal, pero un dato interesante y bonito es que Jesús tiene 5 letras, pero realmente en la numerología bíblica el 5 es nos habla de la gracia divina. Y fijaros, 5 aparece en 2 ocasiones, pero también aparece el número 3, y el número 3 es el número de la deidad. Por lo tanto, las medidas del arca tienen que ver con la gracia que ha mostrado Dios. La deidad tiene que ver con Dios. Entonces, vemos, fijaros ya lo que estamos viendo en el altar. El altar representa a Cristo. Que esté hecha de madera de acacia representa a que Dios se hizo carne. El Verbo se hizo carne. El que el Verbo se hizo carne fue un acto de gracia que la divinidad mostró. Y a pesar de haber mostrado esa gracia por parte de lo divino, a pesar de ello trajo un juicio divino. Fijaros qué cosa más interesante. Que haya 4 cuernos en la parte superior del altar. En la Biblia los cuernos tienen que ver con el poder, representan el poder. Y fijaros que había 4 cuernos que representan la fuerza humana, y fijaros que sobre ellos, sobre los cuernos, es que se tenía que rociar la sangre de el sacrificio. Así que, de una manera simbólica, está hablando que sobre la fuerza sería derramada la sangre del sacrificio. Luego estaré dando un matiz en ello. Para ir viendo más algo acerca del altar, es que el altar era cuadrado, no era redondo, no era un triángulo, el altar era cuadrado. Y su forma cuadrada, a la luz de las Escrituras, nos habla de la oportunidad al mundo entero. Así que, para hacer un resumen, fijaros, para hacer un resumen, el altar que nos representa a Cristo, simplemente en sus medidas, en sus elementos, en su forma de ser construida, en sus detalles, nos hablaría de lo siguiente. Ya simplemente viendo el altar, miren qué mensaje extraemos del altar. El altar de bronce presenta a Jesucristo, pero presenta a Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros vemos la persona de Jesucristo, ¿qué vemos? Lo vemos
vemos lo mismo que vemos representado en el altar de bronce. En el altar de bronce vemos la madera de acacia, vemos el número 5, vemos el número 3, vemos cuernos sobre cada uno de los extremos del cuadrado que era la construcción del altar. Vemos que sobre eso era derramado la sangre. Vemos que está hecho completamente o cubierto de bronce, y todo eso nos habla, fíjense, nos habla de que Dios se haría hombre, el Verbo se ha hecho carne. ¿Para qué? Para que el altar, que era el mediador, hacía entremediador entre todo lo que venía por delante y lo que había dejado en el desierto. El Verbo se ha hecho carne para hacerse el mediador entre Dios y los hombres, y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Al convertirse él en el mediador entre Dios y los hombres, esto que ya lo vemos representado en sus medidas, es un acto de gracia divina, es un acto de gracia por parte de la deidad, por parte de Dios, mostrando su gracia que ha sido mostrada, vemos en el cuadro, que es el altar, su gracia que ha sido mostrada a los 4 continentes de la tierra. Su gracia es mostrada al mundo entero, es al norte, al sur, al este y al oeste. Su gracia ha sido mostrada en que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Y fijaros que a pesar de que el hombre de por sí piensa ser fuerte, pero el hombre por su fuerza no podría llegar más allá y disfrutar de todo lo que había en el atrio, todo lo que había en el lugar santo, todo lo que había en el lugar santísimo. Para eso se necesitaba algo, un elemento esencial, y es ser rociados con la sangre del sacrificio. Por eso es que la sangre del sacrificio, que es lo que nos compete ahora por delante, estaban rociadas sobre los cuernos, que representa el sacrificio de Cristo en la cruz, que su sangre ha sido vertida sobre nosotros. Aquello que con nuestras propias fuerzas no podíamos alcanzar, es ir más allá y encontrarnos con la presencia de Dios, pero gracias al sacrificio, a que hemos sido rociados con su sangre, Dios nos ha hecho un pueblo, nos ha hecho un linaje, nos ha hecho hijos e hijas en el nombre del Señor. Fijaros que ya simplemente el panorama de ver el altar nos está hablando todo un mensaje importante. Fijaros que a pesar de ver todo esto en este panorama, el altar es un comienzo de una nueva etapa. Pero oigan, para que sea el comienzo de una nueva etapa, para eso era necesario un sacrificio, y obviamente no puede haber un sacrificio si no puede haber un sacerdote que lo realice, porque los sacrificios no lo podía hacer el pecador, los sacrificios tenían que hacer el sacerdote. Y fijaros que Hebreos capítulo 4 y el verso 14 y 15 dice: por tanto, teniendo no un sacerdote, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que ya tenemos un sacerdote, el cual va a realizar un sacrificio, pero claro, tenemos el sacerdote, lo hemos localizado en las Sagradas Escrituras, y ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Ya tenemos el sacerdote, ahora nos hace falta un sacrificio. Pero, ¿cuál sacrificio? Porque en el altar se realizaban diferentes sacrificios. ¿Cuál sacrificio? Número 1, Levíticos nos habla de un sacrificio llamado el holocausto, y el sacrificio del holocausto básicamente era la ofrenda quemada enteramente sobre el altar. Se quemaba todo completamente, excepto la piel del animal. La piel del animal no se quemaba. El perfume subía de la misma
el perfume, al ser quemado, lo que es el animal, el cuerpo del animal, subía como un olor grato delante de la presencia de Dios. Entonces el holocausto básicamente era una ofrenda en la que se quemaba el animal, pero la piel del animal no se quemaba, y eso se llamaba holocausto, y eso subía como un olor fragante. Luego también había otra ofrenda que la llamaban la ofrenda vegetal. En esta ofrenda no había derramamiento de sangre. En esta ofrenda no se derramaban animales, no se sacrificaban animales, sino que tenía que ver con flor de harina, que tipificaba, fijaos, la flor de harina, que siempre nos habla de la humanidad, de impecable y sus sobresalientes cualidades morales de la persona de Jesucristo. Jesucristo era un ser excepcional, hablando a nivel de cualidades, a nivel de moralidad. La flor de harina nos habla de la persona. Fíjense que yo estoy sintetizando todo esto porque cada uno de estos detalles podría darnos para un estudio. La ofrenda vegetal también tenía que ver con el aceite, que nos habla de la gracia y del poder del Espíritu Santo. El aceite se usaba para mucho en el tabernáculo, ya desde los sacerdotes que se ungían con aceite, y ahí lo vemos representado en Salmo capítulo 133, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, y ya dices como el aceite, y empieza a hacer el recorrido que el aceite hace sobre el sacerdote, y todo eso tiene que ver con un mensaje maravilloso. Luego los sacerdotes tenían que bañarse literalmente en aceite. ¿Ustedes saben lo que es bañarse literalmente en aceite en un desierto? Oigan, eso es increíble. Pues tenía que ver, el aceite tiene que ver con la gracia, tiene que ver con el poder del Espíritu Santo que siempre caracterizaron la vida del Señor Jesús en este caso. El incienso, que es el emblema de la suavidad de la fragancia que exhala de su persona, y a cada paso de la vida de Jesús siempre vemos esa suavidad, esa fragancia. Vemos una vida de oración que también tiene que ver con el incienso. Jesús estaba continuamente orando. Él se apartaba a lugares desérticos a orar. Él siempre quería estar a solas orando. Antes que saliera el sol, él siempre buscaba la dirección, buscaba el rostro, se metía en oración. Eran oraciones en lo secreto. Esa era otra de las ofrendas que se ofrecían, la ofrenda vegetal. También la ofrenda de paz, esa era otra ofrenda. La ofrenda de paz era otra diferente. Y fijaros que la ofrenda de paz también era de olor grato para Dios. La ofrenda de paz, la sangre, la grosura, los riñones de la víctima eran puestos sobre el altar como una ofrenda encendida, que se llamaba una ofrenda encendida olor grato a Jehová, y era una ofrenda de paz. Eso es lo que simbolizaba. También estaba la ofrenda por el pecado. Esta era otra de las ofrendas que se celebraban. Y fijaros, ahora debemos considerar una ofrenda que no era de olor grato. Todas las demás han sido olor grato a Jehová. La ofrenda vegetal, la ofrenda de paz, el holocausto, todo eso eran ofrendas de olor grato a Jehová. Cuando llegaban a la presencia de Dios, transmitían una fragancia, un aroma bueno, agradable. Esta, que era la ofrenda por el pecado, no tenía que ver con ser olor fragante a Jehová. La ofrenda por el pecado se caracteriza porque el becerro era quemado enteramente, y era quemado fuera del campamento de Israel, luego de ofrecer a Dios sobre el altar la sangre y la grosura. Fijaros que en el holocausto la piel del animal no se quemaba, pero aquí enteramente es que se ofrecía. Y esta era una ofrenda por el pecado. Cada una de las ofrendas da para un estudio, pero no es en lo que yo quiero profundizar. Quizá luego en los últimos mensajes sí apartemos cada una de ellas para hablar, pero esto es un resumen de todo lo que se celebraba sobre el altar de bronce, que es el protagonista de nuestro estudio. Y luego había otra ofrenda que se llama la ofrenda de la expiación. Aquí
el pecado es visto como una transgresión contra el gobierno de Dios. Por tanto, el magnificado debía ser recompensado por el total daño recibido, más de una quinta parte. Por medio de la sangre de la ofrenda se lograba la expiación, por lo cual el transgresor podía ser perdonado. Esa era la ofrenda expiatoria, esa era la ofrenda que se ofrecía por la transgresión y el pecado cometido. Pues bien, ya tenemos un sacerdote y hemos dicho que necesitamos un sacrificio, un animal para el sacrificio. Lo que vamos a sacrificar no tiene que ver con una ofrenda vegetal, no tiene que ver con un holocausto, ni ofrenda de paz, ni tampoco por el pecado, sino una expiación por el pecado. Para eso necesitamos un animal específico que es un cordero. Y Juan capítulo 1 verso 29 dice: el día siguiente vio Juan el Bautista, vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ya tenemos un sacerdote, Cristo, ya tenemos la víctima, ya tenemos el sacrificio, ya tenemos el animal, ya tenemos el Cordero. Juan 1:29, ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue ofrecido como una expiación al Padre, y que gracias a que se realizó ese sacrificio y su sangre fue rociada, y lo que nuestras propias fuerzas no podían lograr, que era nosotros tener acceso a la presencia de Dios. Necesitábamos un mediador entre Dios y el hombre, necesitábamos un mediador para llegar a lo más profundo de el tabernáculo. Para entrar en el lugar santísimo necesitábamos empezar por algo, necesitábamos empezar por una nueva etapa, poner fin a una vida, dar comienzo a una nueva. Para eso, lo primero que nosotros nos encontramos con el altar de bronce. El altar de bronce, el sacrificio que se realizaba, la expiación que se realizaba ahí, nos habla de la muerte de Cristo en el Calvario, que fue ofrecido como un cordero sin mancha, sin contaminación, fue ofrecido por nuestros pecados. Y fue rociada su sangre, por eso hemos sido redimidos con la sangre de Jesús. Y lo que nuestras propias fuerzas no podían lograr, gracias a que hemos sido cubiertos con la sangre, podemos ser perdonados. Ese acto de amor, esa gracia divina, que ha sido mostrada no solamente a una parte del mundo, no solamente a dos partes del mundo, a una tercera parte del mundo, sino a los 4 continentes del planeta Tierra, que nos habla del altar de que su gracia divina ha sido extendida a los 4 continentes. Esa gracia divina, oigan, ha sido mostrada por esto, y con esto termino. La madera de acacia que nos habla de la humanidad de Cristo estaba cubierta ¿de qué? De bronce. El bronce nos habla de un juicio divino. En la cruz del Calvario, esa humanidad de Cristo fue expuesta a un juicio divino, un juicio justiciero. Es que la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice la Biblia: con todo y eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimientos. Sobre él cayó la ira del Dios Padre. Por eso es que fue cubierto de un juicio divino, y él pudo soportar lo que ningún ser humano, lo que todos los seres humanos de todas las edades juntos nunca jamás hubiéramos podido soportar. Sin embargo, en la cruz del Calvario, un acto divino, que Dios se hizo hombre, y allí en la cruz del Calvario, como un cordero, fue sacrificado. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a lo que ocurrió allí en la cruz del Calvario, hoy tenemos acceso a una nueva etapa, gracias a lo que sucedió en el altar de bronce representado en el tabernáculo. Hasta aquí vamos a dejar la segunda enseñanza, para luego ir poco a poco introduciéndonos. Ya una vez pasado el altar de bronce, nos encontraremos con un nuevo objeto importante. Es el segundo objeto que encontramos en el atrio, que es la fuente de bronce, o también conocida como el lavacro. Una vez pasado el altar de bronce, nos encontraremos con el lavacro. Gracias por haber estado en este tiempo de enseñanza. Gracias por haberme acompañado en A Solas, en Mi Queriz. Este es vuestro hermano Eugenio, desde Alcalá de Henares, desde una pequeña habitación, desde un rincón, donde yo lo he llamado A Solas, en Mi Queriz. Bendiciones y hasta la próxima enseñanza.